Muy buenas noches, estimado docente, compañeros. En esta ocasión nos ha tocado hablar acerca de la sociología jurídica, entendiéndose que es una rama de la sociología que se centra en el estudio de las interacciones entre el derecho y la sociedad. Esta disciplina examina cómo las normas y las leyes son creadas, aplicadas y cambiadas a lo largo del tiempo y cómo influyen en el comportamiento de los individuos y los grupos sociales. La sociología del derecho se interesa por analizar cómo las normas y las leyes influyen en la vida cotidiana de las personas y en la forma en que se relacionan entre sí. Este implica estudiar las estructuras sociales y las instituciones jurídicas y el sistema legal en su conjunto y cómo éstas se relacionan con la cultura y la política de una sociedad. Además, la sociología del derecho también se enfoca en analizar las desigualdades y las injusticias que pueden surgir dentro de un sistema legal, cómo éstas se pueden ser abordadas y transformadas por medio de cambios en las normas y las prácticas jurídicas. ¿Por qué una sociología del derecho? La sociología del derecho es importante porque proporciona una comprensión más profunda de la relación entre el derecho y la sociedad. En lugar de ver al derecho simplemente como un conjunto de normas y reglas abstractas, la sociología del derecho nos permite analizar cómo estas normas se desarrollan y se aplican en contextos sociales específicos y cómo pueden tener un impacto en la vida de las personas y en la estructura de la sociedad. Además, la sociología del derecho puede ayudarnos a identificar y abordar las desigualdades y las injusticias que pueden surgir dentro del sistema legal. Por ejemplo, puede ayudarnos a comprender cómo ciertas leyes pueden favorecer a ciertos grupos de personas en detrimento de otros y cómo las prácticas jurídicas pueden contribuir a la reproducción de desigualdades sociales. Panorama histórico de la sociología jurídica. La sociología jurídica tiene sus raíces en la tradición sociológica clásica, en particular en los trabajos de Émile Durkheim y Max Weber. Durkheim, en su obra Las reglas del método sociológico, planteó que la ley es un reflejo de la moral colectiva de una sociedad y que la sociología podía proporcionar una comprensión más profunda de cómo estas normas morales se forman y evolucionan. Por su parte, Weber, en la Ética protestante del espíritu del capitalismo, analizó cómo el derecho de religión había influenciado en la formación del sistema económico moderno. Elling se centró en la forma en que las normas y las leyes son utilizadas en la práctica y cómo estas prácticas jurídicas son moldeadas por la cultura y la estructura social. En la década de los siguientes, otros sociólogos y juristas como George Burbidge, Roscoe Pound y Talcott Parsons desarrollaron aún más la sociología del derecho. Burbidge enfatizó la necesidad de considerar el derecho en un contexto global, analizando cómo las leyes y las normas son influenciadas por los procesos económicos, políticos y culturales. Por su parte, Pound propuso la teoría del derecho como un instrumento social, en el que las normas y las leyes deben ser vistas como herramientas para resolver problemas sociales y lograr objetivos colectivos. En la década de los 60, la sociología del derecho experimentó un renacimiento con la llegada del movimiento crítico del derecho, que se centró en la forma en que el derecho y las prácticas jurídicas pueden perpetuar la opresión y la desigualdad. Esta corriente de pensamiento ha tenido una influencia duradera en la sociología del derecho y ha llevado a una mayor atención hacia la crítica del derecho y la búsqueda de una justicia más equitativa. Hoy en día la sociología del derecho se ha convertido en una disciplina cada vez más interdisciplinaria que involucra a sociólogos, juristas, antropólogos, politólogos y otros académicos. La sociología del derecho se ha convertido en una herramienta importante para entender la compleja relación entre el derecho y la sociedad y para abordar las desigualdades y las injusticias que pueden surgir dentro del sistema legal. Importancia de la construcción de una sociología del derecho ecuatoriano. Comprender el sistema legal ecuatoriano. La sociología del derecho puede ayudar a entender cómo el sistema legal en Ecuador funciona en la práctica, cómo se desarrollan y aplican las leyes y normas, y cómo las prácticas jurídicas pueden afectar la vida de las personas en Ecuador. Analizar las desigualdades y las injusticias. La sociología del derecho puede ser utilizada para analizar cómo ciertas leyes o prácticas jurídicas pueden favorecer a ciertos grupos de personas en detrimento de otros en el Ecuador. Esta comprensión puede ser utilizada para abogar por cambios en las leyes y en las prácticas jurídicas para abordar desigualdades e injusticias. Entender el contexto cultural y social. La sociología del derecho puede ayudar a entender cómo la cultura y la estructura social del Ecuador influyen en el desarrollo y aplicaciones de las leyes y normas y cómo el sistema legal puede cambiar en respuesta a los cambios culturales y sociales. Abordar los desafíos actuales. La sociología del derecho puede ser
puede ser utilizada para abordar los desafíos actuales que enfrenta el sistema legal en Ecuador, como es la corrupción, la falta de acceso a la justicia y la falta de confianza en el sistema legal. La construcción de una sociología del derecho ecuatoriano puede proporcionar una comprensión más profunda del sistema legal en Ecuador, que puede ayudar a abordar las desigualdades y los desafíos actuales en el sistema legal. Análisis jurisprudencial de argumentos. El análisis jurisprudencial de argumentos es un proceso crítico y riguroso de examinar los argumentos presentados en una decisión judicial con el objetivo de evaluar la solidez y validez de dichos argumentos. Este análisis puede involucrar varios pasos, como lo es identificar los argumentos, el primer paso. Presentados en la decisión judicial, estos pueden estar explícitos o implícitos en el razonamiento del juez o jueces. Evaluar la coherencia lógica. Una vez que se han identificado los argumentos, el siguiente paso es evaluar la coherencia lógica de los mismos. Esto implica determinar si los argumentos son internamente coherentes y si hay alguna contradicción entre ellos. Evaluar la validez de los argumentos. Esto implica determinar si los argumentos son convincentes y si están respaldados por evidencias o razones convincentes. Esto puede implicar la revisión de las fuentes del derecho relevante, como las leyes, los tratados, la jurisprudencia anterior y los principios fundamentales del derecho. Considerar la perspectiva de los jueces. Es importante tener en cuenta las perspectivas de los jueces en el análisis de los argumentos presentados en una decisión judicial. Esto implica evaluar el contexto en el que se tomó la decisión, incluyendo los valores y principios subyacentes que pueden haber influido en la interpretación del derecho por parte de los jueces. Identificar las implicaciones futuras. Finalmente, el análisis jurisprudencial de los argumentos debe considerar las implicaciones futuras de la decisión judicial. Esto implica analizar cómo la decisión afectará a las partes involucradas en el caso, así como su impacto más amplio en el derecho y la sociedad en general. Argumentación jurídica y su enfoque lógico. La argumentación jurídica es el proceso de construir y presentar argumentos para persuadir a un tribunal o a otra autoridad de que una determinada posición o interpretación del derecho es correcta. El enfoque lógico es fundamental en la argumentación jurídica, ya que los argumentos deben ser coherentes y basados en la lógica para ser considerados válidos. El enfoque lógico en la argumentación jurídica se basa en la identificación de las premisas, las inferencias y las conclusiones de un argumento. Una premisa es una declaración que se acepta como verdadera, mientras que una inferencia es una conclusión que se deriva de las premisas. La conclusión es la afirmación final que se hace en un argumento. El enfoque lógico es fundamental en la argumentación jurídica, ya que permite la construcción de argumentos coherentes y válidos basados en premisas verdaderas. Los argumentos que se siguen un razonamiento lógico son más persuasivos y más propensos a ser aceptados por los tribunales y otras autoridades. Silogismo jurídico. El silogismo jurídico es un tipo de razonamiento lógico utilizado en la argumentación jurídica para llegar a una conclusión sobre la aplicación de la ley a un caso particular. El silogismo jurídico consta de tres partes: la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. La premisa mayor es una norma legal general que establece una regla o principio de derecho. La premisa menor es una afirmación específica de los hechos del caso en cuestión. La conclusión es la aplicación de la premisa mayor a la premisa menor para llegar a una conclusión sobre la aplicación de la ley al caso particular. El silogismo jurídico es una técnica de razonamiento lógico que puede ser muy útil en la argumentación jurídica, pero también puede tener limitaciones. En algunos casos, la premisa mayor puede ser demasiado amplia o abstracta para aplicarse directamente a la premisa menor, lo que puede requerir de un razonamiento adicional para llegar a una conclusión. Además, las leyes y principios del derecho pueden ser interpretados de diferentes maneras, lo que puede dar lugar a diferentes conclusiones en casos similares. Argumentación lingüística. La argumentación lingüística se refiere al uso del lenguaje en la construcción de argumentos persuasivos. Se trata de una lengua de manera efectiva para convencer al oyente o al lector de una determinada posición o punto de vista. La argumentación lingüística puede incluir una variedad de técnicas como el uso de la retórica, la selección cuidadosa de las palabras y la estructura de frases y oraciones de manera efectiva. Estas técnicas pueden utilizarse para construir argumentos que sean persuasivos, emocionales, convincentes y coherentes. La argumentación lingüística se refiere al uso del lenguaje de manera efectiva para construir argumentos persuasivos. La retórica
La selección cuidadosa de las palabras y la estructura de frases y oraciones son algunas técnicas comunes utilizadas en la argumentación lingüística. La habilidad para utilizar estas técnicas puede hacer que un argumento sea más persuasivo, funcional, coherente, por lo tanto más efectivo en persuadir al oyente o al lector de una determinada posición o punto de vista. Gracias, estimados colegas, compañeros, estimada docente. Muy buenas noches.